Hola, ¿me escucha? Jacqueline, bienvenida. Jacqueline, ¿me estás escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, sí, mi hermana. Perfecto, Escucho. gracias. Buenas noches, pastor. Hola, hola, bendiciones. Dios le bendiga. Buenas noches. ¿Cómo está? Le quiero dejar saber que la pastora Telma está un poquito indispuesta, tiene un poquito de catarro y me pidió pues que en este momento podamos iniciar la sesión. Vamos a esperar unos minutos que las otras hermanas se conecten. Están en este momento haciendo una asignación Me y contó Isa, sí, me contó Isa. están en una... Me había dicho Isa que le dieran unos 15 minutos, entonces no hay ningún problema. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces yo espero, no se preocupe. Voy a apagar la cámara un momento. Perfecto, está bien. Listo, Gracias. bendiciones. Dios le bendiga.
¿Alguien está hablando? No, Ok, todavía. eh, ¿Tú ya vas de camino, de regreso? ¿O sí, yo me conecté inmediatamente aquí en el carro. ya? Ok, vamos a esperar entonces las otras chicas. El pastor nos está dando unos minutos. Ok, está bien, no, yo dije, no vaya a ser que, no sé, yo no lo estoy escuchando. Ujú. No, está bien. Ok, gracias. Ok. Listo, ya nos estamos conectando. Alicia, bienvenida. Aiza.
Hola, ¿quiénes faltan? Creo que falta Isa y Dinora. Sí, Yo creo que ya está. Ay, Julie Lady. Judy. Ujú. Sí. Ahí está Judy. Ok, perfecto. Me mandaron un texto. ¿Me escucha? Entonces vamos, yo creo que ya estamos, nos falta Isa y Dinora. Sí, sí te escuchas bien, Márgara. Ellas deben estar ya conectándose porque deben estar desde el carro, Okay, igual que yo, pero ahorita yo les aviso. por favor. Estación, estoy aquí. Sí, arriba, sí. Déjame un momentito. Hola, hola, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Un placer verles. A veces me ayudan un poquito ahí con sus cámaras. Sí. Hoy vamos a estar vamos a estar compartiendo con ustedes este tiempo, 3 personas. Les presento a mi esposa, ¿verdad? La líder Cecia Carrasco de Irías. Y por ahí van a escuchar a una conferencista que aún no puede hablar porque apenas va a cumplir 2 meses por ahí, pero aquí está el par de nosotros, entonces ahí se la voy a enseñar en un rato cuando ya no aguante estar ahí en el Moisesito. Así que, bueno, vamos a arrancar. Sé que por ahí algunas se van a ir conectando, pero para tratar de aprovechar un poco el tiempo, vamos a ir dando inicio. No sin antes orar, ¿verdad? Me gustaría que orásemos y pusiésemos este tiempo en las manos del Señor y asimismo orar por la pastora Telma, que me comentó Isa y que está un poquito enferma, ¿no? Entonces vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor eterno, por tu misericordia, por tus bendiciones, Señor, y por tu favor. Padre, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo, Señor, de aprendizaje para que seamos formados en tu palabra, Señor, y podamos desarrollar ese liderazgo, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas, Señor eterno. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Oramos, Señor, por los pastores Canales, Señor, por el pastor Orlando, por la pastora Telma, Señor eterno, para que tú tomes control de sus vidas, de su salud, Padre. Dales nuevas fuerzas, Señor, fuerzas como las del búfalo, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, y declaramos un milagro de sanidad en la pastora Telma, asimismo, Señor, en el pastor Orlando, Señor eterno, un milagro de sanidad, Señor. Tú sabes lo que ellos viven, Señor eterno, pero tú les fortaleces y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Es un privilegio, ¿verdad? Poder compartir con ustedes esta tarde lo que es este entrenamiento de visión celular, ¿verdad? Como decía el líder Alejandro, pues la semana pasada la bebita, ¿verdad? Que ahí está y que allá va, no
no me permitió estar por lo de los horarios y ahí sí ya me confundí yo toda, ¿verdad? Entonces, pero que es un gusto poder estar con ustedes, por compartir un poco de lo que Dios nos ha dado a nosotros aquí en SEAD y vida en la iglesia de Miami es hermana, ¿verdad? De SEAD. Los pastores son muy amigos, ¿verdad? La pastora Telma también la conozco ya bastantito tiempo. Yo tengo ya, bueno, desde los 18 años estoy en SEAD. Prácticamente SEAD es mi casa. Los pastores Montoya han sido mis padres espirituales. Hoy por hoy voy a cumplir 36 años. Entonces ahí calcule cuánto tiempo he estado yo en SEAD, ¿verdad? Es mi casa, ¿verdad? Y por eso amamos la visión, amamos todo lo que hacemos, porque algo que leía yo hace poco en estos días es cuando consideramos el servir al Señor como un estrés y no una pasión, entonces todo esto se vuelve una carga. La semana pasada hablaban sobre el líder. Nosotros tenemos una frase que el pastor Miguel siempre decía: ¿usted es el clavo o es la clave? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el líder es la clave en toda la visión, en todo el trabajo celular, en todo lo que se realiza en la iglesia. ¿Por qué? Porque si el líder no está bien, si el líder es el clavo más bien, entonces la célula entonces no va a tener el fruto ni el objetivo que nosotros estamos buscando. Entonces hoy vamos a hablar sobre si somos una iglesia celular o una iglesia que solo trabaja para las células. Entonces voy a compartirles aquí la pantalla para que ustedes puedan ir tomando notas. Vamos a ver. Aquí. A ver, vamos a ver acá. Ahí están viendo la presentación, si alguien me confirma. Sí, se ve muy bien. Ok, aquí estamos ya. Bien, entonces hablamos. ¿Somos una iglesia celular o somos una iglesia que hace células? Hay una diferencia bien importante aquí y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice en Hechos 2:46, 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe? A veces hay personas que preguntan, ¿y de dónde sale eso de la célula? Y eso de la célula es bíblico. ¿Y eso por qué le llama célula? Y sabe que si usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver que dice compartían en las casas. Eso significa que iban de casa en casa visitando, predicando, compartiendo y comiendo. Entonces, por ejemplo, dice que las sinagogas, Jesús iba a las sinagogas también y predicaba. Las sinagogas eran, por decir así, yo les digo a los alumnos del bíblico en Panorama del Nuevo Testamento, que para mí las sinagogas eran como las células, porque eran los medios donde la gente podía ir porque no podía llegar al templo. El templo les quedaba lejos, entonces las sinagogas servían para predicar la palabra de Dios y que las personas conocieran. Entonces yo les digo a los alumnos, miren, aquí empezaban ya las células, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran esos grupos pequeños para compartir la palabra de Dios. Ahora, nuestro sistema de trabajo para ganar almas para Cristo se desarrolla a través de las células de evangelismo. Las células de evangelismo son la base de todo en la iglesia. ¿Sabe? Hoy teníamos una reunión especial que le hablamos la fiesta del amigo, donde cada líder, discípulo, se compromete por un mes a estar trabajando, evangelizando y ganando personas. Y hoy era el resultado final, ¿verdad? Y nosotros en la red
teníamos aproximadamente como 185 tarjetas de invitación, un área que llenar. Y uno cuando mira las sillas vacías, uno dice, ¿será posible, Señor? ¿Será que se va a llenar este lugar? Y mire, Dios siempre nos sorprende a nosotros en la red. No cabía la gente. Aquello lleno, el espacio donde nos habían dado, la gente por primera vez, gente que se había retirado había vuelto. A los líderes les tuvimos que pedir que se quedaran afuera, no cabíamos en el lugar. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo debe de ser las almas, las células de evangelismo, el estar evangelizando día con día. A veces nos acostumbramos a ir a la iglesia y vamos, y no llevamos a alguien, no invitamos a alguien. Entonces, como yo le decía a las líderes hoy, ven que sí hay gente, ven que Cristo no ha venido, ven que hay trabajo que hay que hacer. Ahora, toda esta gente la tenemos que consolidar. ¿Y cómo la vamos a consolidar? Por medio de las células de evangelismo. Las células representan para nosotros un asunto de vida o de muerte. ¿Por qué? Vida, porque a través de una célula le damos vida espiritual a las personas que están muertas espiritualmente. Y es de muerte, porque si yo no predico la palabra de Dios, entonces esa persona muere espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando usted predica la palabra de Dios, usted le da vida a la gente, le da esperanza a la gente, le da propósito a la gente por medio de la palabra de Dios. Por eso es que es importante que la célula se realice una vez a la semana. A veces cuando yo reviso los reportes y veo que no hay reportes de un mes de una líder. Entonces, ¿qué significa? ¿Murió la gente de esa célula? ¿O qué pasó? Por eso nosotros decimos que las células son un asunto de vida o de muerte, porque por medio de ella estamos dándole vida espiritual a la gente. Cada persona que se considera hijo de la casa, hijo de la iglesia, debe ser parte de una célula y posteriormente llegar a ser líder de una de ellas. ¿Sabe? Antes de estar a cargo de una de las redes de la iglesia, nosotros tenemos toda una estructura ahí, ¿verdad? Están los pastores de red, luego están los equipos 12, luego los líderes de célula y los discípulos. Entonces yo era equipo 12, por muchos años, equipo 12, y líder de célula. Pero mi objetivo cada vez que llegaba alguien a una célula era convertirla en líder de célula. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque había que inspirar a la gente y decirle, usted también puede. ¿Y sabe por qué? Porque en mi caso, yo no sé a usted, ¿verdad? Pero yo le huía a todo esto. Yo era de las escapistas. Yo no quería una célula. Yo no quería ser líder. Yo no quería tener compromiso. Sabe que en los grupos, cuando... Yo sé que me miran de 15 años. Eso yo lo sé. Es la maternidad que me hace ver más joven ahora. Pero cuando yo estaba más joven, a mí no me gustaba ni siquiera orar. Eran, Cecia, ore. Uy, no, yo no puedo. Eso es imposible, yo no puedo orar y menos que me pusieran a predicar. Jamás iba a predicar. Y una vez mi líder en la célula me dice, Cecia, te toca el mensaje. No, es que yo no estoy lista. Yo no puedo. No, yo no puedo. Yo no estoy preparada para eso. Dios no me ha llamado a eso. Hasta decimos que Dios no nos ha llamado, ¿verdad? Y no, que te toca y te toca. Y en la iglesia nos dan la hojita de célula. Hasta todavía eso nos da la iglesia, nosotros acá. Nos da la hojita de célula. ¿Sabe en cuánto terminó mi célula ese día? Bueno, la célula de la líder. En 5 minutos terminé. Y yo le hago la mirada, ya líder, ya terminé. En 5 minutos. Y la líder así como, bueno, es la primera vez, ¿verdad? Y todo. Pero para mí representó el inicio de poder creer que yo podía ser líder. ¿Verdad? Porque a veces tenemos
paradigmas que decimos, no, hasta que yo no saque todos los discipulados, no, hasta que me aparezca la zarza ardiente ahí en mi habitación y Dios me hable y me diga que me está llamando a que abra una célula. No, Dios nos ha llamado a todos a ser discípulos. Ahí en Mateo 28 nos dice, id y hacer discípulos. Y no nos pregunta, no nos dice, Alicia, ¿puede ir a hacer discípulos? ¿Verdad? Isa, ¿puede ir a hacer discípulos? Dinora, ¿puede ir a hacer discípulos? Lidia, ¿tiene chance para hacer discípulos? Jacqueline, Jessica, ¿pueden? ¿Quieren? ¿Sabe que es impactante? Porque ahí no nos pregunta si podemos, si queremos y si tenemos tiempo. Solo nos da un mandato. Vayan y hagan discípulos. ¿Y cómo vamos a hacer los discípulos? Por medio de las células. Entonces, algo que tenemos que aprender es esto. ¿Es una iglesia con células o una iglesia celular? Pareciera lo mismo, ¿verdad? Ay, no es lo mismo, dice uno. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora usted aquí va a ver la diferencia. Lo que es una iglesia con células y lo que es una iglesia celular. Vea bien, una iglesia con células es aquella donde el trabajo con células es solamente otra actividad de la iglesia. Al lado del grupo de mujeres, de jóvenes, hombres, niños, matrimonios, alabanza, etc. En iglesias así, las células son simplemente otra actividad más de la iglesia. Es aquella donde el pastor nombra un encargado del ministerio de células de la misma manera que existe un encargado para los otros ministerios y programas con los que la iglesia trabaja. En pocas palabras, no hay mucha importancia en las células. Cuando yo digo es una iglesia con células, es como que fuera un ministerio más. Es como es optativo, ¿verdad? Si la gente quiere, puede entrar al ministerio de células. Mientras que una iglesia celular, el trabajo con células es la actividad principal de la iglesia. Tiene un solo ministerio y las células dependen de ella, de lo demás. Por ejemplo, si hay una actividad o algo dentro de la iglesia, lo primero es la célula, antes que otro ministerio. Cuando la gente me dice, líder, yo quiero involucrarme en la iglesia, ¿y en qué ministerio puede servir? Lo primero es su célula. Ese es el primer ministerio al que Dios la ha llamado a usted. Así que puede empezar por ahí. Y ya comienzan los miedos, ¿verdad? Ya le empieza a dar ahí el telele porque le dijeron que había que predicar, ¿verdad? Entonces, la iglesia celular es donde la actividad principal es la célula. Es donde los pastores generales están al frente del trabajo, sustentando la visión, estableciendo metas, evaluando los resultados, usando su creatividad para perfeccionar la aplicación del sistema. El trabajo celular no se delega en un encargado y el trabajo con células es la columna vertebral de la iglesia. Nada sustituye el papel que las células juegan en la vida de la iglesia. Por eso usted puede servir en todos los ministerios, pero debe de tener su célula. Y su célula debe de ser lo primero siempre, antes que cualquier otro ministerio. Que jóvenes, que alabanza, que danza, que media, que ujieres, que protocolo, que logística, que todo lo demás. Ahí nosotros desarrollamos nuestros talentos, las habilidades que Dios nos ha dado. Pero es en una célula donde estamos haciendo el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El predicar su palabra, el hacer discípulos. Por eso vea la diferencia que hay en lo de que es una iglesia con células y una iglesia celular. Entonces, ¿qué debemos ser nosotros? Una iglesia celular, donde la célula sea lo principal, donde la célula sea lo primero. Ahora, las células de evangelismo versus grupos pequeños,
¿verdad? Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y ahí tenemos en Marcos 1:29. Vea bien la definición de un grupo pequeño. Toda célula es un grupo pequeño, pero no todo grupo pequeño es una célula. ¿Por qué? Porque cualquier reunión con menos de 15 personas es cualquier reunión de hermanos que se realiza para tener comunión, pero no multiplicación. Dice, ahí en esas reuniones podemos tomar café, confraternizar, tener liderazgo, etcétera. Es una reunión que produce todo menos multiplicación. Pequeños tienen esa peculiaridad de reunirse y compartimos la palabra, pero no hay un objetivo, no hay una meta. ¿Por qué? Porque la célula de evangelismo, su propósito es la multiplicación. Y esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque si usted mantiene solo el grupo pequeño, trayendo a las hermanas, ¿verdad? Vengan, hermanas, vengan, hablemos. Y están las mismas hermanas, y las mismas hermanas. Y la pastora Telma, ¿verdad? Chicas, ¿cómo vamos en la célula? Ahí estamos con las hermanas. Y ya han pasado 10 años con las mismas hermanas. Bueno, y entonces no hay otras hermanas aquí. Son las mismas hermanas. Entonces, en ese sentido, se convierte en un grupo pequeño, que solo los estamos reuniendo para mantenerlos. Mientras que la célula de evangelismo lo que busca es multiplicarse, es reproducirse. Dice, es un grupo de 3 a 12 personas que se reúnen semanalmente dentro o fuera de la iglesia y tiene como meta específica multiplicarse en el menor tiempo posible que pueda variar, de 3 a 4 meses. Y sabe que justamente hoy yo le decía a una líder, es que el detalle está, le digo, en que chineamos a la gente por mucho tiempo en la célula. Entonces la gente se acostumbra y no busca ser líder, no busca discipular, no busca ganar a otros. ¿Por qué? Porque la hemos acostumbrado a que se venga a llenar, ¿verdad? Entonces, algo que nosotros con la gente es que una vez que llega a la célula, les alimentamos, les cuidamos, les pastoreamos, pero siempre debe de ir que ella puede ser líder, que ella puede ganar a otros, que ella puede invitar a otros, que ella puede traer a otras personas. Cuando usted trabaja eso con las personas empiezan a hacerlo. Hay unas personas que van a tener otros temores que otras, ¿verdad? Pero si yo estoy trabajando esa parte, ¿a quiénes va a invitar hoy Dinora? ¿A quiénes va a invitar hoy Lidia? ¿A quiénes va a invitar hoy Isabel? Ok, Jessica, la otra semana le toca a usted el mensaje de la célula. Ya que en la otra semana le va a tocar a usted, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos a la persona y no solo darle todo, ¿verdad? Sino que la hacemos parte de la célula, entonces usted está buscando multiplicar esa célula. Entonces, en esa célula, todos los integrantes están comprometidos con las funciones de la iglesia. Y en esa célula habrá crecimiento en número en relación con los demás y en relación con Dios. Si alguno de estos 3 elementos está ausente, entonces tenemos un grupo pequeño y no una célula. Vamos a ver si hasta aquí tienen alguna pregunta, tienen alguna duda con las diferencias que hemos estado viendo, ¿verdad? Lo que es una iglesia celular, a una iglesia con células, a lo que es un grupo pequeño y a lo que es una célula de evangelismo. Vamos a ver si tiene alguna duda o pregunta, puede hacernos, la verdad. Ahí en el chat puede abrir su micrófono para que vayamos también despejando dudas, ¿verdad? Con eso. Porque mire, a mí esto me apasiona. La célula a mí es algo que me apasiona y como le digo, ya ni sé cuántos años llevo siendo líder, ¿verdad? Ya como 15 o 16 años siendo líder de célula. Pero
el tener claros estos conceptos nos va a ayudar a que podamos multiplicarnos en lo que son las células, en el trabajo celular de la iglesia. Porque es por medio de las células que la iglesia crece. La iglesia crece. Si no hay células, no hay un crecimiento en la iglesia. Entonces, en medio de las células, por eso viene la multiplicación. Y como yo le digo a las líderes, no es que usted va a multiplicar el horario. Líder, le cuento, mire, ya tengo 5 células. ¡Ah! Gloria a Dios. Sí, mire, los lunes hago con los jóvenes, los martes hago con los niños, los jueves hago con los matrimonios. No, eso es que me estoy quemando. No me estoy multiplicando. La multiplicación viene cuando aquí somos una célula. Por ejemplo, somos una célula todas nosotras. Y de repente Dinora dice, líder, ya tengo 3 personas para abrir mi célula. Entonces viene Dinora y ¡plum! Abre célula. Luego viene Lidia. Miren, líder, ya tengo unas 3 personas más. ¡Plum! Abre aquella otra célula. Entonces, mire, de esa célula principal que iniciamos, empiezan a desprenderse otras células. Y entonces Lidia y Dinora empiezan a reproducir lo mismo que aprendieron con las personas. Y entonces, en medio de la célula de ellas, van a salir otras células y otras células. Y así, mira, va aquel árbol dando frutos y haciendo más ramas. Pero todo comienza con una célula. Por eso es que es bien importante esta parte, porque todo inicia o todo finaliza con una célula. Si yo estoy donde estoy ahorita, ¿por qué cree que fue? Porque los pastores, ay, Cecia, qué linda que es, ¿verdad? Pongámosla ahí al frente de una de las redes. No, sino porque hay que hacer la multiplicación, hay que hacer trabajo con la gente. Por eso inicia todo con la célula. Yo inicié con una persona. Vea bien, con una persona inicié. Y yo invitaba y se iba, y yo, Señor, es que hay pecado oculto, ayúdame, Señor, ¿por qué mi célula no crece? ¿Por qué mi célula no se multiplica? ¿Qué pasa? Y así empecé. El inicio siempre es difícil. Y tal vez se decepcione porque la gente se le va o la gente ya no quiere. Y líder, ya no hay gente. Líder, ya no, mire, ya no viene. Líder, ya no quiere. Bueno, entonces busco otras. Pero no me puedo quedar con los que ya no quieren, sino que empiezo a buscar a otras personas. Pero no me puedo quedar ahí esperando que Cristo venga mejor, ¿verdad? Sino que entonces empiezo a buscar a otras personas. Entonces yo le digo a las líderes, mire ahora, le digo yo, comencé con una persona y ve ahora dónde Dios me ha puesto a cuidar a más de una persona, le digo yo. ¿Por qué? Porque todo inicia ahí. Y algo que yo he aprendido, y es un principio, que la Biblia lo enseña, en lo poco somos fieles, sobre mucho Dios nos va a poner. Si usted cuida a esa persona, si usted pastorea a esa persona, si usted hace que esa persona se multiplique, crezca, se desarrolle, entonces Dios va a poder confiarle más. Pero si no puedo ni cuidar mi propia vida espiritual, muy difícilmente Dios me dé a cuidar a otras personas también. ¿Por qué? Porque primeramente, por eso hablábamos la semana pasada del líder. Porque el líder tiene una función principal aquí en la célula. Entonces, si yo cuido mi vida espiritual, puedo cuidar la vida espiritual de otras personas. Y entonces va a venir todo esto que hemos estado hablando. Amén, amén. Tal vez me dan chance de hablar. Esta mujer que tengo aquí a mi derecha. Vamos, cambio de turno. Amén, como dice la líder Cecia, ¿verdad? Es muy importante el hecho de poder definir, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Entonces yo le pregunto a usted, no me conteste, contéstese a usted misma, a usted mismo, ¿verdad? ¿Qué quiero ser yo?
¿Quiero ser parte de una iglesia celular o quiero ser parte únicamente de un grupo pequeño en el cual nos tomamos un café de vez en cuando, ¿verdad? Les recomiendo el café de Honduras a quienes no lo han probado, ¿verdad? Muy bueno, ¿verdad? De repente tomarme un refresco, platicar cómo estuvo les iba a decir yo el partido de fútbol, no sé a quién le gusta el fútbol, pero la serie en Netflix, voy a decir mejor, ¿verdad? Porque ahora ya no son novelas, ahora son series. Entonces, o quiero ser parte de la multiplicación, escuche bien, de la multiplicación, no solamente de la iglesia donde yo estoy, no solamente de que vida en Jesús crezca, sino ser parte de esa generación, escuche bien, de personas que están impactando la vida de otras para multiplicar el reino de los cielos, ¿verdad? Déjeme contarle que hace un par de años, yo recuerdo que yo le mencionaba a usted el domingo anterior, ¿verdad? Acerca de la importancia de creer, escuche bien, de creer en primer lugar lo que Dios está haciendo en su vida, ¿verdad? Y yo quiero que usted se diga a usted misma, yo soy un instrumento de Dios. Y yo tal vez ahorita no lo puedo escuchar, pero yo quiero que usted lo repita, ¿verdad? Y usted diga, yo soy un instrumento de Dios. Dios me puede utilizar a mí, ¿verdad? Y yo quiero que usted crea eso, ¿verdad? Porque eso es lo principal, saber de que usted tiene un propósito en Dios. En segundo lugar, usted tiene que aprender a creer en usted, ¿verdad? Yo recuerdo que mi mamá, mis padres aún no conocen del Señor, ellos viven todavía y yo tengo la esperanza, la fe de que ellos conocerán y rendirán sus vidas a Cristo. Entonces yo conozco al Señor desde mi juventud, desde el año 2000, recuerdo que acepté al Señor un 30 de enero del año 2000. Entonces yo le compartía la palabra a una amiga que visitaba a mi mamá. Vea la ensalada que le voy a hacer ahorita, pero quiero que me entienda un poquito de esto. Hace unos años murió el esposo de ella. Ella ahora vive ahí justamente en Miami. Y entonces ella me escribía y me decía, Alejandrito. Ella me dice Alejandrito porque aunque estoy bien viejo, ella es mayor que mí. Entonces siempre me conoció como Alejandrito, ¿no? Entonces ella me decía, Alejandrito, porque yo le mandaba una oración, palabras de consuelo a ella, ¿no? Vía Facebook. Y entonces me decía ella, Alejandrito, gracias por sus palabras, me dice. Y aprovecho a decirle lo siguiente, me dice. Quiero agradecerle, me dice, porque en aquel momento yo no lo entendía, pero usted me compartía la palabra, me dice, cuando yo visitaba a su mamá. Y gracias a eso, yo hoy pude conocer, después de algunos años, yo pude conocer al Señor Jesucristo y Él es el Rey de mi corazón. Eso gracias a la semilla que usted plantaba. Mire, aquello me impactó porque yo nunca me imaginé, ¿verdad? Entonces, como yo le decía a usted el domingo anterior, usted va a ser utilizada por el Señor. Solamente tenemos que creerlo y ser parte de eso. Entonces, ese debe ser el propósito fundamental en nuestra célula. Dice la palabra en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren, mis hermanas, usted y yo no sabemos cuánto va a impactar esa palabra. ¿Se imagina usted? Y yo le quiero poner un ejemplo así. ¿Se imagina usted la persona que evangelizó al pastor Orlando? Nunca se imaginó que el pastor Orlando iba a ser pastor. Nunca se imaginó que el pastor Orlando iba a abrir una iglesia y iba a tener un fruto como el que tiene hoy. Usted no sabe a quién está predicando. Usted le puede estar predicando al futuro pastor de una nueva iglesia en Miami, a una evangelista, a una maestra. Usted y yo simplemente tenemos que creer que nuestras células van a hacer algo poderoso en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Con qué propósito nosotros desarrollamos nuestras células? En primer lugar, la multiplicación. Como decía la líder Cecia, es tan importante la multiplicación. El hecho de que, mire, si usted tiene una mujer, si usted tiene 2 mujeres, no se rinda. Multiplique eso. Anime, traiga nueva gente. La multiplicación es el ADN de las células de evangelismo, porque significa que estamos reproduciéndonos
en otras personas. Llega un punto y de repente a usted le ha pasado, ¿verdad? No sé si es la situación que usted está viviendo, pero llega un punto en que cuando la célula deja de multiplicarse, ya se vuelve algo monótono, se vuelve una reunión de convivio nada más. Porque no sé si lo ha sentido usted, si lo ha pasado usted, de repente usted ya ni siquiera quiere hacer célula. La gente ya ni siquiera se quiere conectar porque no hay multiplicación. Es necesaria la multiplicación para traer, para cumplir ese propósito y que esa célula no pierda el ánimo, no pierda la fuerza, ¿verdad? La multiplicación celular es sumamente importante, ¿verdad? Esa es la razón de existir de la célula. ¿Recuerda usted cuando el Señor le dijo a aquella, dice la palabra que caminaba el Señor y buscó un higo, ¿verdad? Y le dijo, nunca nadie más coma de ti, a aquella planta. La palabra no narra esto, pero se ha puesto a imaginar usted la planta que pudo haber pensado. Imaginémonos un poco, volvemos nuestra imaginación un poco. La razón de aquella planta, mi hermano, mi hermana, era dar alimento. Ese era el propósito de la planta. Pero cuando el Señor le dice, nunca nadie más coma de ti, esa planta había quedado sin propósito. Y dice la palabra que aquella planta se secó porque cuando usted y yo perdemos el propósito de la vida, nos secamos. Cuando la célula pierde su propósito, se vuelve una célula, disculpe que voy a utilizar esta expresión tan dura, pero se pudre la célula porque pierde su propósito. No hay multiplicación, no hay vida en esa célula. Las células saludables son aquellas que se multiplican cuando aumentan los miembros. Entonces, ese es el propósito de la célula, ¿verdad? Cuando usted anima a la gente a que se congreguen, a que reciban la palabra del Señor, cuando usted los trae a la célula y después de eso usted los lleva a la iglesia, ¿verdad? Entonces, usted está siendo parte del crecimiento de la vida en la iglesia, ¿verdad? Y usted lo involucra en el sistema, usted lo involucra en los discipulados de evangelismo. No tengo claro, de repente en Vida en Jesús, cómo trabajan la parte de los discipulados. No sé si ustedes hacen retiros o si hacen discipulados, pero usted los involucra no solamente en la célula, porque los involucra también en la iglesia y ellos empiezan a crecer. Porque se empiezan a formar en los discipulados, empiezan a crecer dentro de la iglesia, empiezan a formar parte de los ministerios de la iglesia. La gente empieza a crecer a causa de la multiplicación que usted está teniendo en su célula, ¿verdad? ¿Se acuerda que hablábamos el domingo anterior? Las células son esas extensiones de la iglesia. Son como esas raíces de la iglesia, donde estamos alcanzando a diferentes tipos de personas. Y esas personas se nutren de la palabra y esas personas nutren a la iglesia también y la iglesia crece. Por eso es importante invitar nuevas personas, confraternizar con aquellas personas que están llegando. Hablaban ustedes daban los ejemplos. Es compartir, es atraer nuevas personas. Nos permite orar por las personas. Usted dice, pero ¿cómo puedo yo multiplicarme? Interésese por la gente, ¿verdad? Le preguntó a sus discípulos cómo están hoy. Y de repente usted tiene un discípulo que se está muriendo de hambre porque no tiene plata ahorita. Se le está muriendo un familiar porque está enfermo de alguna enfermedad ahí. Y usted ni cuenta se daba. Sucede algo bien curioso, no sé si sucede allá. Pero de repente viene Isa, que no se me conectaba a la célula, ¿verdad? Tenía 2 meses de no llegar a la iglesia, Isabel ahí, y cuando yo la miro, ¿no? Isabel, chica, resucitó, ¿ah? Y entonces viene y dice, sí, pero es que usted no me escribió, dice, porque mire que tengo 2 meses de estar sin trabajo ahí, me quitaron la casa, estoy debajo del puente, viviendo en unos cartones, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿y qué pasó que no me contó?
que la gente piensa que uno es adivino, ¿va? Mire, la gente piensa que uno es líder, ¿verdad? Uno se duerme y está viéndoles la vida y el Señor le está revelando. A veces sucede, no digo que no pueda suceder, pero a veces la gente piensa que uno es adivino como líder, ¿verdad? Pero escríbale, interesémonos por la gente. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Necesita que oremos por usted? Porque a veces pasa esas situaciones. A veces sucede, ya le doy la palabra. A veces sucede de que le escribimos a la gente solamente para que se conecte, solamente para que asista a la célula, ¿verdad? Por eso es importante, como hablábamos el domingo anterior, si usted se fija, y mire, y usted se va a dar cuenta de cada una de estas conferencias. Cada una de estas conferencias está conectada con la otra, ¿verdad? Entonces, es importante confraternizar con la gente de la célula, saber qué están pasando. No es que usted le va a solucionar todos los problemas, pero podemos orar juntos, ¿verdad? Podemos ayudarle y podemos animarle, podemos ayudarle de alguna manera. Eso permite que ellos inviten nuevas personas, ¿verdad? Y nos permite a nosotros cuidar a esos que ya recibieron al Señor. ¿Sabe? Hoy, en la actividad que hubo, en la red hubieron más de 30 reconcilios, solo en la red 1. Solo en la red 1. Nos cuentan que el día de ayer, en el culto del sábado, hubieron aproximadamente más de 100 reconcilios en toda la iglesia. En el culto de ayer. Entonces, esa es parte del crecimiento celular, eso es parte del trabajo en las células, la multiplicación, ¿verdad? Y muchas de las personas que ya llegaron este fin de semana tal vez no se vuelvan no vuelvan a llegar en un par de meses, pero hay otro grupo, otro gran montón de personas que van a comenzar a congregarse en la iglesia. Entonces, es parte del trabajo celular. Vamos a ver, ahí con los micrófonos, porfa, vamos a ver, Jessica, aquí vamos a desactivar a Jessica. Vamos a ver, Isa quería decir algo. Sí, es que a veces mencionamos mucho como la palabra multiplicación, ¿verdad? Y que cómo me voy a multiplicar y cómo me voy a multiplicar. Bueno, multiplicar es evangelizar, es ir y ganar gente o sea, es ir a tocar una puerta, es hablarle a la gente de Cristo, porque cómo yo me multiplico, cómo es invitando, no cansarnos de hacer algo por la gente. Fíjense que yo, desde que yo llegué a este país, fue como ese choque, ¿verdad? Cultural que la mayoría enfrentamos y mucho más cuando vemos la condición, vemos la diversidad de religiones, sectas, creencias, ateísmo, es bien doloroso. Y escuchar gente decir que quién es Jesús, ese señor que escribió ese libro y decir que cuando me decía una compañera, yo empecé a leer ese libro, dice, y cuando vi que ese señor permitía, dice, que mataran a los niños, no, dice, yo dejé de leer ese libro, no volví a leerlo. Entonces, de encontrarnos con opiniones de esa manera tan secas, tan llenos de conocimiento, de ignorancia, duele, a uno le sangra el corazón. Pero yo dije, yo siempre a donde he estado y ahora que me encuentro acá, yo dije, yo voy a hacer la diferencia y el enemigo a mí no me va a callar. Y empecé a ganarme a la gente con testimonio, porque aquí muy difícil hablarle abiertamente y tan directo a la gente de Jesús. La gente se asusta. Entonces, ya como, no, ya me quieren prohibir esto, ya me quieren prohibir lo otro. Entonces yo prácticamente como que el Señor a mí me ha cambiado la estrategia y que es haciendo la extra mía por la gente. Y para testimonio se los hago saber y esto me anima a mí más, me motiva, me dan más ganas de ir a la iglesia, me dan más ganas de buscar a Jesús en la intimidad, me da ganas de estar más cerca de Él, porque hace un año prácticamente, bueno, casi 2 años, que yo, bueno, voy a cumplir 3 años de estar acá, y a casi 2 años que yo estuve evangelizando a 2 compañeras de trabajo. Y evangelizándolas, no hablándoles abiertamente de Jesús, que vamos a la iglesia, que yo soy cristiana, que no,
sino cada vez que se me presentaban, que me contaban una situación, obviamente, ¿verdad? Yo le entraba, ¿no? Pero mira, con un consejo, y no le hablaba de Jesús para nada, sino que con un consejo o algo. Pues entonces, cuando uno habla, como le decían a Pedro, este es uno de aquellos, este es uno de Jesús, por la manera en cómo hablaban. Entonces yo haciendo favores por ellas, interesándome por ellas, estando a su disposición, muchas veces hasta aguantando tal vez groserías o malas contestaciones. Y así he ido buscando hacerme amiga primero. Y para testimonio se los digo, que en esa cercanía, el domingo pasado, fue una de ellas, ustedes se van a reír porque yo un día le dije, ella a veces me trae vestidos para que yo se los arregle, le arregle con la máquina, entonces yo le decía, te voy a arreglar el vestido para que vaya bonita el domingo a la iglesia, y me decía, ay no, me dice, tú estás loca por verme allí, sí, le dije yo, ese es mi principal motivo. Y me dice, es que, le digo, porque yo comparto tus cosas, obviamente no cosas malas, ¿verdad? Le digo, pero yo conozco tu casa, yo conozco tu familia, le digo, tenés que conocer mi lado, tenés que conocer lo que yo hago, tenés que conocer lo que yo vivo y a lo que yo me dedico. Entonces, por eso le digo, me estoy volviéndome loca por verte ahí. Y entonces, el sábado pasado, ella me decía, se los quiero contar rápido, me decía, ¿te fuiste a arreglar el pelo? Sí, le dije, yo fui en la mañana y le dije, ¿tú te lo arreglaste? No, le digo, pero si quieres yo voy a arreglártelo un sábado a las 7 de la noche que yo ya quiero estar acostada porque hay que levantarse temprano el domingo, estamos cansados. Lo que más queremos nosotros es aprovechar el tiempo porque la semana es muy pesada en el trabajo. Entonces, miren, usted me dice, no, Didi, no te preocupes, sí, le digo, yo te lo voy a ir a arreglar y le tiré porque mañana vas a ir bonita a la iglesia. Y me dice, no te incomodes, sí, le digo, pero vive aquí cerca. No, yo voy. Antes mi excusa en Honduras era porque no tenía un carro y esa era, tú sabes, Alejandro, esa a veces es una inconveniencia para uno querer ir a traer a la gente, no tener un carro. Y entonces ahora digo yo que yo lo tengo, ¿por qué no me voy a movilizar? Me levanté con mi comodidad y todo, me levanté y le fui a secar el pelo, se lo fui a arreglar. Entonces, ¿qué hice yo? La comprometí sin querer. Y en la mañana esa mujer estaba ahí en la iglesia, llevó a su hermana y las dos aceptaron al Señor. El viernes me reuní con ella, les dije yo, bueno, el viernes yo voy con esta persona a tomarme un café. Todos los viernes después del trabajo nos desconectamos y nos vamos a tomar nuestro café. Así que les dije yo, a partir de este viernes va a ser nuestro viernes de café. Y así me la llevé, logré que llegara esa otra compañera de trabajo que hoy llegó a la iglesia y aceptó al Señor también. Entonces, ¿qué? La perseverancia. Entonces, miren cómo es que hay una persona nueva que está llegando a la iglesia, que es una colombiana, una muchachita de 22 años, apenas tiene 2 meses, y esa mujer ayer, el viernes, ella está desesperada por encontrar apartamento. Esa muchacha estuvo ayudando toda la semana para poder encontrar un apartamento porque ya le urge salirse de donde está. Y yo, miren, la fui a dejar, ahí mismo la persona que llegó hoy le dijo, no, tengo una vecina que está rentando un Efficiency, yo la voy a llamar para ver si está disponible. Resulta que estaba disponible. Yo estaba en la casa de ella dejándola. Me tuve que regresar porque la persona le iba a enseñar el lugar. Resulta que no era la hora, nos tocó esperar una hora, me la traje para la casa para esperar que llegara la persona. De ahí llegué a la casa, llegamos a la casa, conocí el Efficiency y bueno, para hacerle corta la historia, la muchacha hizo el contrato ayer para rentar el Efficiency. Ayer mismo le llamaron de un trabajo, ya tiene un trabajo. Entonces yo el viernes pude haber dicho, ay no, pero yo ya la vine a dejar, que busque otra persona que le ayude a conocer el Efficiency. Yo perfectamente pude haber hecho eso, pero yo me sacrifiqué, no dije, yo le voy a hacer el favor hasta yo estar segura y hasta dejarle en la puerta de su casa. Hasta las 9:30 de la noche yo solté a esa muchacha. Y entonces, ¿qué es lo que hace eso? Uno impacta con el testimonio, pero es desacomodándose. ¿Cómo yo me voy a multiplicar? Es haciendo la extra mía por la gente, conociéndome, interesándome por la gente, porque decir, puchica, si ella hizo esto por mí, o sea, el agradecimiento mueve a la gente. Entonces es desacomodándolo. Entonces ahora que yo
que las veo a ella, yo me gozo, y al ver a mi compañera que hoy se entregaba al Señor y quebrantada en su corazón, yo decía, vale la pena el esfuerzo, el sacrificio. Entonces, ¿cómo yo voy a ver a Vida Nueva grande? Como, así como lo deseamos en SEAD un día. Y para nosotros el crecimiento, bueno, hasta el día de hoy, el crecimiento se sigue dando. Entonces, ¿pero por qué? Porque nosotros decidimos dar una extra milla por la gente. Y aquí yo les digo a mis compañeras que están aquí escuchando también, que nosotras tenemos todo lo que nosotros pudiéramos necesitar allá en Honduras, lo tenemos aquí fácil. Solo es perder el miedo y entrarle a la gente y decirle a Dios que nos revele las estrategias de cómo llegar a hablarle a la gente para que nosotras poco a poco, Vida Nueva, vaya creciendo, crezcamos nosotros, porque vamos a crecer vamos a crecer en experiencia, eso nos va a motivar más, eso de alguna manera, o sea, esa es la única manera que podemos nosotros pagar ese favor que Dios nos ha hecho a nosotros de regalarnos la salvación. Aquí termina mi intervención. Amén, amén. Gracias, Isa. Y justamente de eso se trata, pues, ¿verdad? Yo le comentaba a usted el domingo pasado, ¿se acuerda? ¿Verdad? Yo gané gente lavando trastes en sus casas, ¿verdad? De eso se trata, de interesarnos en la gente, de servirle a la gente. El Señor Jesús miraba las necesidades de las personas. Dice la palabra, mire, dice la palabra que aquel hombre gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando el Señor manda a llamar a aquel varón, le preguntó, ¿qué es lo que usted necesita que yo haga? Entonces, el Señor miraba las necesidades de la gente y esa es la clave de la multiplicación, ¿verdad? Es importante compartir con la gente, es importante reunirnos, departir con ellos, pero mire, lo que va a marcar a la gente que va a decir, eso es ser un cristiano. Es tener ese corazón de servicio, interesados por ellos, servirles a ellos, no solamente entregarles, obviamente la palabra es lo más importante, pero yo le quiero hacer, le quiero poner este ejemplo. Imagínense esa gente que de repente no tiene, bueno, aquí por ejemplo, si vamos a un evangelismo, a una zona, zonas de extrema pobreza, por ejemplo, ¿usted cree que esa persona me va a escuchar con hambre? Esa persona me va a escuchar muerta del frío porque no tiene que ponerse. Entonces yo tengo que ser intencional y estratégico. Intencional y estratégico. Entonces yo le llevo la burrita, le llevo un suéter, un pantalón, una camisa, pero le comparto la palabra, ¿verdad? Para poder generar esa multiplicación. Entonces, eso es parte, ¿verdad?, de la célula. Y como conclusión, ¿verdad?, la iglesia celular, una iglesia es celular, perdón, porque sus prioridades, ¿verdad?, son la formación de líderes y la multiplicación de células de evangelismo. Usted está siendo formado como líder de Iglesia Vida Nueva, ¿verdad? Y usted tiene que comenzar a multiplicar esa enseñanza en células de evangelismo, ¿verdad? Así que les animo a poder seguir adelante, a poder seguir capacitándose, multiplicándose en sus células, el poder reproducirse en nuevas células, predicando la palabra, sirviendo a la gente, invitando nuevas personas a poder formarse y a poder servir a cada una de las personas, ¿verdad? Bueno, mi esposa en este momento está ahí con la bebé, ¿verdad? Por lo cual el día de hoy, este es el tema del día de hoy, ¿verdad? La multiplicación y la célula, la iglesia como célula, como iglesia celular, perdón, ¿verdad? Así que no sé si hay preguntas, no sé si hay dudas, no sé si hay algo por ahí, alguna duda que diga usted, bueno, yo no me quedó muy claro esto. Todo está claro, eso es bueno, ¿verdad? No sé si alegrarme o preocuparme porque tenemos 2 clases sin preguntas. Me voy a alegrar. Así que familia, ¿verdad? Gracias por conectarse y gracias por permitirnos estar aquí con ustedes compartiendo, ¿verdad? Ya, gracias al Señor, pues vamos avanzando, vamos a estar pendientes junto con la pastora
¿cuál sería la siguiente fecha? Porque creo que había dicho que la siguiente semana no iba a poder ser posible, creo. Pero vamos a estar pendientes con la pastora cuál sería la siguiente fecha y el cambio de horario, ¿verdad? Hoy iniciamos tardecito porque por la sorpresa que ustedes le tenían ahí a la pastora, pero la idea es siempre iniciar 7 en punto de ustedes, ¿verdad? Ya aquí está mi esposa ya. Mire, yo soy tan bueno, bueno, les presento a mi hijo, aquí está mi hijo Ethan, ¿verdad? Mire, yo soy tan bueno, a mi familia le encanta tanto escucharme predicar y dar clases que logro esto, mire. Yo, los duermo, los aburro. La magia de la madre. Mira que mi esposa logró, usted escuchó que conmigo tenía un relajo esa niña y no lo lograba, pero mi esposa tiene unos brazos maravillosos en los cuales a mí también me encanta estar, ¿verdad? Entonces, así que, vamos. Así que muchas gracias, ¿verdad? Por conectarse una vez más. Nos faltan 2 sesiones más de seguir aprendiendo un poco más sobre lo que son las células, pero lo más importante es que lo que vayamos aprendiendo usted lo vaya poniendo en práctica, ¿verdad? Porque de nada nos sirve la teoría si no hay práctica. Y en esto de las células es quitarse el miedo y lanzarse. Se lo dice a alguien que ponía 1000 excusas para todo esto. Amén. E incluso para hacer el llamado de ahorita que Dios nos tiene, cuánto huí, por 3 años quise huir y no me pude escapar tampoco. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un llamado, tiene un propósito y un plan para su vida, no podemos escapar de él. Así que si usted está en vida nueva, es porque hay un llamado para usted, hay un propósito para usted y usted es la voz, es la vida para alguien que necesita una palabra de aliento, una palabra de vida. La palabra de vida se encuentra en su boca, Amén. se encuentra en su mente y en su corazón para hacer la respuesta a esa persona en necesidad. Así que les invitamos, ¿verdad?, a lanzarse en eso del liderazgo. Es toda una aventura, pero la mayor satisfacción que usted va a tener y la mayor recompensa que usted va a tener es ver las vidas cambiadas. Amén. Vidas restauradas. Amén, así es. Así que solo permitan, vamos a orar, queremos cerrar con una oración. Padre, bendice, Señor, a este grupo de líderes, Señor, bendícelos, bendícelas, Señor, bendice sus hogares, sus planes, Señor, sus trabajos, Padre, y su llamado, su ministerio, Señor eterno. Padre, que ellas puedan multiplicarse y reproducirse en otras personas, Señor, enseñándoles tu palabra, Señor, y formando nuevos líderes, Señor, para que, Padre, tu palabra se extienda y se multiplique, Señor, en Miami, Señor, y en todo Estados Unidos y el mundo entero, papá. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir, Señor, con esta iglesia hermosa. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, pastores. Gracias por compartirnos esta noche. De verdad que es una tremenda bendición tenerlos. Y bueno, con todo lo que ustedes están ocupados con su bebé, tienen esa disponibilidad. Definitivamente agradecidas. Así que bueno, gracias por esta noche y a las hermanas que tuvieron ese privilegio de llevarle ese cariñito a la pastora y después conectarse. De verdad que ha sido tremenda bendición esta noche. Así que nos vemos para la próxima, como dice el pastor Irías. Vamos a estar pendiente el horario y el día. Tengo entendido que faltan 2 sesiones más. Eran continuas, pero bueno, ahí estamos pendientes. Así que el Señor me las bendiga grandemente. Gracias, pastor. Bendiciones. Feliz noche. Gracias, Celia. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Diga. Bye, Isa. Bendiciones a Isa.